Hola, soy la estudiante Lady Colmenares de la Universidad Católica Santa Rosa. Mi profesor, el doctor Baker Pavón. El día de hoy les voy a hablar sobre la conversión de penas y dosimetría penal. Las penas, su función resocializadora y proporcionalidad. Según Zambrano 2005, nos dice: desde que las civilizaciones comenzaron a implementar sistemas penales para castigar los delitos cometidos por delincuentes, diversos han sido los métodos, las penas, formas de imposición y cuantías de la misma. Desde métodos bárbaros hasta métodos suaves, es amplio el camino recorrido entre ambos para llegar a un constructo social y jurídico que corresponde a la proporcionalidad o conversión de las penas. Porque no es igual cortar un brazo que causarle un moretón al mismo. La dosimetría penal, según García 2016, hace referencia al principio de proporcionalidad de las penas, lo cual dependerá de la intensidad con que se hubiera vulnerado o puesto en peligro el bien jurídico tutelado por el tipo de penal. Ahora bien, voy a citar la jurisprudencia publicada el 17 de septiembre de 2014. Citando la jurisprudencia antes mencionada, ahí nos habla sobre la dosimetría penal establecida en el artículo 37 de nuestro Código Penal venezolano. Ahí nos indica que se aumentará en límite superior dependiendo de las circunstancias agravantes o bien se reducirá a los extremos inferiores si concurrieran en circunstancias atenuantes. Si existen circunstancias atenuantes y agravantes a la vez, se compensará adecuadamente. Se transformarán los topes inferiores o superiores en cada caso concreto por la ley disponga aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito de una cuarta parte, que se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo de aumento o disminución. Se debe tener presente el artículo 94 del Código Penal, que ordena una limitación de 30 años para penas corporales. Ahora voy a citar parte de esa jurisprudencia, el tema que nos interesa, que nos dice: se refleja que no posee registros policiales ni solicitó alguna de la CIPOL. Sin embargo, todavía subsisten dos circunstancias agravantes, por lo que los efectos del cálculo de la pena y conforme al artículo 37 de la norma sustantiva penal, la pena es llevada a su límite máximo, vale decir 26 años de prisión. Igual suerte ocurre en el delito de porte ilícito de armas, previsto en el artículo 277 de la norma sustantiva penal, que establece como pena de prisión de 3 a 5 años, llevando la pena a los efectos del cálculo a 5 años de prisión, e igualmente en el delito aprovechamiento de cosas provenientes del delito, provistos en el artículo 470 de la norma sustantiva penal, quedando la pena en 5 años de prisión. Pues bien, el artículo 88 de la norma sustantiva penal establece: al culpable de 2 o más delitos, cada uno de los cuales acarrea pena de prisión, solo se le aplicará la pena correspondiente al más grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente de la pena del otro u otros. Así las cosas, al ciudadano imputado fue acusado de los delitos arriba descritos, así
que de acuerdo a la dosimetría penal en el artículo 37 de la normativa, luego de compensada una situación atenuante con una situación agravante, subsistiendo dos situaciones agravantes y llevada la pena a su límite máximo, y luego aplicarle el artículo 88 de la norma sustantiva penal, el quantum de la pena es el siguiente: delito más grave, homicidio calificado, ordinal 2 del artículo 406, 26 años de prisión. A ello se le suma la mitad del delito ilícito del arma del fuego, Código Penal, 2 años y 6 meses de prisión, más la mitad del delito de aprovechamiento penal, 2 años y 6 meses, da un total de 31 años de prisión. Y conforme a lo estable en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Sustantiva Penal en su artículo 24, reza que las penas no cederán un máximo de 30 años. Es decir, continuando con la sentencia citada, que nos dice: pena de 20 años de prisión, más las accesorias por la comisión de delitos ilícitos de arma de fuego, aprovechamiento de la cosa proveniente del delito y homicidio calificado, previstos y sancionados en los artículos 270, 470 y 406 ordinal número 2, en concordancia con los artículos 77, 1, 8 y 11, así como los artículos 78 del Código Penal, en concordancia con los artículos 88 de la norma penal, y luego el ex judem, y por la aplicación del procedimiento en la admisión de los hechos conforme a lo establecido en el artículo 375 de la norma adjetiva penal de la ley, y así se decide. Dada y firmada y sellada en la sala de audiencia corte de apelación del circuito, y nos dice la fecha, que fue el mes de septiembre del 2014. Ahora bien, quiero resaltar aquí, por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿verdad?, que nos dice en el artículo 406, ordinal 2, ahí como tal está tipificado es el delito de homicidio. Y en el artículo 78 es donde nos habla sobre, para poder realizar esa aplicación del artículo de dosimetría, que es el 37. Y nos dice así: las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, nos habla también del artículo 77, ¿verdad?, que es el ordinal 1, ejecutarlo con alevosía cuando el culpable obra traición o sobreseguro. Y en el ordinal 8, que nos dice: abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido. Y ordinal número 11, que dice: ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Fíjense que estas son las agravantes, es decir, cuando se aumenta esa pena. Y en el artículo 78 justamente nos dice: las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, que fue el que acabé de mencionar, que aparecen las agravantes, se tendrá en cuenta para el cálculo de la pena que ordena el artículo 37 en su primera parte, pero puede dar lugar a la aplicación del maximum, es decir, el máximo, y también en un aumento excepcional que exceda al extremo superior de los dos que al delito asigne la ley, cuando ésta misma disponga especialmente de la concurrencia o algunas dichas circunstancias se impongan de pena en el máximo o se le aumente en la cuarta parte. Entonces, y en el artículo 88, que nos dice:
al culpable de 2 o más delitos, cada uno de los cuales acarrea la prisión, solo se le aplicará la pena correspondiente al más grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la pena del otro u otro. Es decir, que estos datos son sumamente importantes para el momento de hacer la aplicación de la dosimetría que está contemplada en nuestro artículo 37. Esperando haber sido clara, vamos a continuar. Y para finalizar, voy a citar la sentencia número 531, que nos dice, hay un extracto de ahí que nos dice, que la regla de dosimetría es propia del sistema adulto, es decir, no se aplica a los adolescentes.